Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Buenas Buenas tardes, profe. días. Qué buena, y que también saluda. Buenas tardes, Belén, Victoria, Giselle y Matt. Bueno, chicuelos, comenzamos con el módulo número 4. Ahora se viene la parte más linda. Buenas tardes, Giselle. La parte más linda. Comenzamos con lo que son analgésicos. ¿Sí? Bien. Bueno. Primero que nada, ¿qué son los analgésicos? Después vamos a ver todas las categorías que hay de analgésicos. Son medicamentos, digamos, que reducen o que alivian los dolores. ¿Sí? ¿Qué tipo de dolores? Ejemplo, dolor de cabeza, ¿sí? Dolor muscular, dolor artríticos, ¿sí? Todos los achaques que tenemos de la vida y todos los dolores que se nos presenten. Bien, existen muchísimos tipos diferentes de analgésicos y cada uno obviamente tiene sus ventajas y tiene sus riesgos también, ¿sí? Por eso vamos a ver cada uno de ellos. Algunos tipos de dolores responden mejor a determinadas medicinas que otros, ¿sí? Acuérdense que cada uno de nosotros, los individuos, somos únicos y diferentes y, como siempre digo, lo que me hace bien a mí, quizás a otra persona no, ¿sí? Cada persona puede tener, digamos, una respuesta distinta a un analgésico. Bien, tenemos por un lado los medicamentos de venta sin receta, ¿sí? Que también son muy buenos para combatir muchos tipos de dolores. Bien, existen dos tipos principales de analgésicos sin receta, ¿sí? Por un lado tenemos los antiinflamatorios no esteroides, bien, y por otro lado tenemos los acetaminofén, ¿sí? Por ejemplo, a ver, medicamentos antiinflamatorios no esteroides sin receta médica. ¿Cuáles son? El ibuprofeno, ¿sí? La Paracetamol. aspirina, paracetamol, naproxeno, bien, bien, ¿sí? ¿Qué pasa? Si esos medicamentos sin receta no nos alivian el dolor, el médico, ¿qué nos va a indicar? Uno mucho más fuerte, ¿no? Y muchos de esos antiinflamatorios se encuentran disponibles en dosis mucho más altas que los que se venden sin recetas médicas, ¿sí? Los antiinflamatorios más potentes que nosotros tenemos son los opioides, ¿sí? Son muy efectivos, pero a veces pueden causar efectos secundarios, ¿sí? También los opioides, por ejemplo, tienen un alto riesgo de provocar adicción, ¿sí? Por eso siempre hay que tomarlos bajo supervisión médica, ¿sí? Como dije antes, entonces existen muchísimas cosas que uno puede hacer para combatir el dolor, ¿sí? Los analgésicos, vamos a decir que es una parte de ese plan del tratamiento, ¿sí? Tenemos la clasificación más habitual de los analgésicos, que es la siguiente: antiinflamatorios no esteroides, que son los AINES, AINE, ¿sí? Que esos se utilizan para, por ejemplo, reducir la fiebre, la inflamación, calmar el dolor, ¿sí? Como era el ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina. Bien, entonces son medicamentos que disminuyen el dolor, que disminuyen, por ejemplo, también la hinchazón, además de la fiebre, el enrojecimiento, ¿sí? ¿Vamos? Bien, también es posible que estos tipos de medicamentos o antiinflamatorios, mejor dicho, no esteroides, eviten la formación de coágulos sanguíneos, ¿sí? Como es la aspirina. Mayormente, si hablamos en general, lo que son los efectos secundarios de los AINES o los antiinflamatorios no esteroides son que hemorragias,
Por eso hay que tener cuidado y no todo el mundo debe consumir aspirina una diaria por día porque la vecina la toma, entonces yo también la voy a tomar. Bien, después, problemas de estómago, problemas de corazón, problemas de riñón. ¿Sí? Bien. Otros ejemplos de AINES o antiinflamatorios no esteroides, tenemos el ketrofeno, ¿sí? El ketorolaco, el diclofenaco. Bien. ¿Qué pasa también con estos medicamentos, con estos antiinflamatorios no esteroides? Es posible que ayuden a prevenir algunos tipos de cáncer. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Cómo se toman los medicamentos AINES? ¿Sí? Cada uno tiene su propia dosis, o sea, su propia potencia y también su propio intervalo para la frecuencia con la que se debe tomar el medicamento. ¿Sí? Bien, mayormente el tamaño de la dosis de estos medicamentos de venta libre, ¿sí? Los que se venden sin receta médica, son mucho menor que las versiones, digamos, de estos medicamentos con receta médica. ¿Sí? Mayormente los AINES comienzan a funcionar rápidamente, generalmente a las poquitas horas. ¿Sí? Pero la rapidez, vamos a decir, con la eh, que haga efecto va a depender también del efecto deseado. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con los AINES, los antiinflamatorios no esteroides? No hay que mezclar un AINE de venta libre con un AINE prescripto, con receta médica. ¿Sí? Y siempre tomen la dosis recomendada, no porque sea de venta libre, yo lo puedo tomar como a mí se me ocurra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo tomamos como a nosotros se nos ocurra, podemos aumentar la probabilidad de los efectos secundarios. ¿Sí? Bien, y los médicos advirtieron muchísimo, durante muchos años, mucho tiempo, que no administren aspirina a los niños menores de 12 años. ¿Sí? Y, por ejemplo, los adolescentes con algún virus también deben evitar este medicamento que es la aspirina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existe un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El síndrome de Reyes, ¿sí? Que es una enfermedad rara, pero que es mortal, que puede afectar tanto al hígado como al cerebro. ¿Ok? Si hablamos de los efectos secundarios que tienen los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, tienen o suelen entenderse muchas veces por riesgos y beneficios de un medicamento que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Los más comunes, problemas estomacales, ¿sí? Cuando hablo de problemas estomacales, hablo, por ejemplo, de sangrado, hablo de malestar estomacal, hablo de úlceras, ¿sí? Problemas renales, presión arterial alta, problemas cardíacos, ¿sí? Retención de líquido, hinchazón, ¿sí? Más que nada alrededor de las piernas, de los pies, los tobillos, las manos. Y también pueden causar reacciones alérgicas. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo dejamos de tomar un antiinflamatorio no esteroide? A ver, los AINES muchas veces también pueden retrasar lo que es la sanación. Entonces, ¿cuándo yo voy a dejar de tomarlo? Cuando tenga señales de infección. O sea, que el dolor aumentó, ¿sí? Que si yo me toco la piel, ¿sí? Al tacto está caliente alrededor de esa lesión, de esa herida que yo me hice, ¿sí? Sí, hay enrojecimiento,
¿sí? Que sale de la herida, que sale de la lesión. Ni hablemos si hay pus, ¿sí? Si esa pus, digamos, se sigue formando en esa herida. Si nos causa fiebre, sin ninguna otra causa aparente, ¿sí? Cuando los ganglios alrededor de esa herida o de esa lesión se inflaman, hay que dejar de tomarlos, ¿sí? Porque los AINES también, como dije antes, pueden aumentar el riesgo de ataques cardíacos, de ataques cerebrales, de reacciones cutáneas, de sangrados estomacales, ¿sí? De sangrados intestinales que pueden ser muy graves, ¿sí? Bien, esos riesgos existen si nosotros tomamos los AINES en dosis mucho más alta y durante mucho más tiempo de lo recomendado. Bien, y como les dije antes, la aspirina, por ejemplo, que es diferente a los otros AINES, puede ayudar en determinadas personas a reducir el riesgo de tener un ataque cardíaco o un ataque cerebral. ¿Sí? Pero como dije antes, no es adecuada para todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede causar sangrado grave. Entonces, antes de comenzar a tomar la aspirina porque la vecina la toma, le preguntamos al médico. ¿Sí? Bien, y nunca, obviamente, tomen un AINE, un antiinflamatorio no esteroide, si han tenido reacciones alérgicas a algún tipo de analgésico, ¿sí? Algún medicamento, digamos, para el dolor. Bien, otra recomendación, si están embarazadas, si están intentando quedar embarazadas o están amamantando, solamente van a tomar antiinflamatorios no esteroides si el médico lo autoriza. ¿Sí? Porque puede causar problemas con el bebé o problemas en el parto. ¿Sí? Y si ustedes tienen, por ejemplo, anemia, úlceras, ¿sí? O antecedentes de sangrado estomacal o sangrado intestinal, ¿sí? Enfermedades hepáticas, renales, cardíacas, presión arterial alta, ¿sí? Dolor de estómago, esa acidez estomacal por ahí que perdura, ¿sí? Cualquier afección de salud grave, antes de tomarlo le consulta al médico, ¿sí? Y deben informarle al médico si ustedes toman, por ejemplo, anticoagulantes, ¿sí? Si ustedes toman diuréticos, si ya toman una aspirina para proteger el corazón, si toman medicamentos para la diabetes o también para la artritis, ¿sí? Cualquier fármaco que ustedes ya estén tomando, siempre hay que informárselo al médico. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos con los antiinflamatorios no esteroides? ¿Alguna pregunta? Seguimos con los analgésicos narcóticos, que también se los conoce como analgésicos opioides, ¿sí? Son medicamentos que se utilizan solamente para el dolor, ese dolor intenso, que no se alivia con ningún tipo de analgésico, ¿sí? Los analgésicos narcóticos o analgésicos opioides siempre se usan cuidadosamente y bajo vigilancia del médico, ¿sí? Bien, son efectivos, son muy seguros para disminuir el dolor, pero se hace siempre bajo supervisión médica, ¿sí? Tenemos, por un lado, los analgésicos opiáceos débiles, ¿sí? Que son una clase de medicamentos utilizados para lo que es el alivio del dolor moderado a severo, ¿sí? Actúan sobre lo que es el sistema nervioso central, ¿para qué? Para reducir la percepción del dolor, ¿sí? Y son mayormente prescriptos para condiciones, por ejemplo, de los dolores posoperatorios, de enfermedades crónicas, de lesiones o cualquier otra situación dolorosa. Bien, ahora vamos a describir algunos de los principales analgésicos opiáceos débiles.
comenzando por la codeína. ¿Sí? La codeína es un opioide que se utiliza en combinación muchas veces con otros analgésicos como es el paracetamol, ¿sí? O el ibuprofeno. ¿Para qué? Para aumentar la eficacia. ¿Sí? Bien, entonces la codeína pertenece a esta clase de medicamentos llamados analgésicos opioides o narcóticos débiles. ¿Sí? Bien, y también pertenece a una clase de medicamentos que son los antitusivos. ¿Sí? Entonces, cuando la codeína se usa para tratar el dolor, ¿sí? Su acción consiste más que nada en combinar la manera en la que el cerebro y el sistema nervioso responden a ese dolor. Cuando la codeína se utiliza para reducir la tos, o sea, antitusivo, su acción ¿en qué consiste? En reducir la actividad en la parte del cerebro que ocasiona la tos. ¿Bien? Entonces, ¿efectivo para qué? Para el dolor o el alivio de dolores leves a moderados y para el tratamiento de la tos y en algunas ocasiones se utiliza para el tratamiento de diarrea. ¿Sí? Y mayormente la presentación o las presentaciones de la codeína o vienen sola o vienen combinadas con otros medicamentos. ¿Sí? Viene, por ejemplo, tabletas de liberación inmediata, tableta de liberación prolongada, solución, o sea, líquido, y jarabe, ¿bien? Para tomar por vía oral. ¿Sí? La codeína también puede ocasionar efectos secundarios. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos, náuseas, mareos, dificultad para orinar, ¿sí? Bien, y también algunos efectos secundarios un poquito más graves. Bien, falta de apetito, bueno, debilidad, disminución del deseo sexual, menstruación irregular, dificultad para respirar, dificultad para tragar, ¿sí? Respiración poco profunda o respiración, digamos, ruidosa, erupciones cutáneas, picazón, ¿sí? Hinchazón en los ojos, en la cara, en los labios, en la lengua, en la garganta y también otro efecto secundario más grave son convulsiones. ¿Sí? Bien, ¿cómo se conserva? A temperatura ambiente, lejos de lo que es el calor excesivo y lejos de lo que es la humedad, o sea, en el baño ni se le ocurra y en la cocina en un lugar muy seguro y en la heladera tampoco. Bien, por otro lado tenemos el tramadol, que seguro que también lo han sentido nombrar alguna vez. ¿Sí? Es un opioide sintético. Bien, que actúa en lo que son los receptores del dolor del sistema nervioso central. ¿Sí? Pero también inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tramadol? Puede ser adictivo. ¿Sí? Especialmente cuando se usa de forma prolongada. ¿Sí? Por eso hay que tomarlo como lo indica el médico. ¿Sí? No tomen mayor cantidad de medicamentos, ni lo tomen con mayor frecuencia, no lo tomen de una manera diferente a la indicada por el médico. ¿Sí? Entonces hay que hablar con el médico sobre las metas de ese tratamiento para ese dolor, de la duración, ¿sí? Y de las formas de controlar el dolor. ¿Sí? Entonces tenemos, con respecto al tramadol, las tabletas y cápsulas de liberación prolongada, ¿sí? Que se usan para aliviar el dolor intenso, ese dolor persistente. ¿Sí? Bien, mayormente para aquellas personas que necesitan un tratamiento, digamos, por mucho tiempo, ¿sí? Y que no pueden ser tratados por ahí con otro tipo de analgésico. ¿Sí? Bien, lo que son
estas tabletas y estas cápsulas de liberación prolongada de tramadol no deben usarse para tratar dolor leve o moderado, ¿sí? Ni dolores a corto plazo. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿En qué consiste la acción de el tramadol en tabletas o cápsulas de liberación prolongada? En cambiar la forma en la que el cerebro y nuestro sistema nervioso responden al dolor. ¿Sí? Entonces, indicado más que nada para dolores de moderado a severo. ¿Sí? Y tiene un menor potencial de abuso si lo comparamos después con otros opioides mucho más potentes. Bien, entre los efectos secundarios que puede provocar este medicamento, tenemos los dolores de cabeza, la somnolencia, los cambios del humor, la boca seca, acidez, ¿sí? Bien, pueden aparecer también temblores, esos temblores incontrolables en una parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Nerviosismo. Y después, entre esos efectos secundarios, tenemos un poquito los más graves, que son urticarias, zampullidos, ampollas, ronquera, dolor en el pecho, inflamación en ojos, garganta, lengua, labios, manos, pies, tobillos, ¿sí? Todo lo que es la parte inferior, digamos, también de las piernas. Pueden aparecer alucinaciones, ¿sí? Agitaciones, fiebre, confusión, ritmo cardíaco acelerado, rigidez o espasmos musculares, diarrea, vómito, náusea, mareos, debilidad, fatiga, ¿sí? Pérdida de la conciencia y convulsiones. ¿Sí? Son muchos los efectos secundarios que pueden tener. ¿Ok? Por otro lado, tenemos la dihidrocodeína, ¿sí? Que también es un opioide sintético muy similar a la codeína, ¿sí? Pero tiene un perfil un poquito diferente en términos de potencia y de efectos secundarios, ¿sí? Bien, la hidrocodeína también pertenece al grupo de medicamentos llamados antitussígenos, que en realidad sirve también para tratar la tos, ¿sí? Bien, y está contraindicado para personas que tienen problemas respiratorios, ¿sí? Como es el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para aquellos pacientes que tienen depresión respiratoria, o sea, una respiración lenta o que tiene poca fuerza, y para lo que las personas que tienen ataques de asma muy agudos, ¿sí? No se le puede tampoco suministrar a las personas en estado de coma, ¿sí? O sea, a esas personas que están en un estado, digamos, de pérdida de conciencia, ¿sí? Tampoco se le puede administrar a las mujeres embarazadas a partir del tercer trimestre de embarazo, ¿sí? Y durante el periodo de lactancia tampoco está recomendado, ni a menores de 2 años, ¿sí? Bien, entonces, además de aliviar la tos, sirve para aliviar o calmar el dolor, ¿sí? Es como un analgésico. ¿Bien? Bien, efectos secundarios, ¿cuáles son? Somnolencia, estreñimientos, náusea, dependencia del uso prolongado, ¿sí? Muy parecido a la codeína, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro, tapentadol, que seguro también lo han escuchado nombrar alguna vez, ¿o no? Que también es un opioide, un narcótico, ¿sí? Bien,
tiene un mecanismo de acción dual. ¿Qué significa? Que por un lado es antagonista de los receptores opioides, ¿sí? Y por otro lado es inhibidor de la recaptación de noradrenalina. ¿Bien? Mayormente es muy efectivo para tratamientos de dolores agudos y crónicos. ¿Sí? Bien, tenemos. Oh, ¿qué me fue? Bien. Un segundo. Bien, ahí está. Pensé que me había ido para otro. Bien, les decía que con respecto al tempentadol, ahí está, se me había ido la palabra, tempentadol, vienen en lo que son tabletas de liberación inmediata, ¿sí? Que se usa como lo que son tratamientos, digamos, a corto plazo para aliviar todo lo que son dolores agudos intensos, ¿sí? Esos dolores, digamos, que comienzan muy rápido, ¿sí? Y que se espera que desaparezca cuando se cure, digamos, la causa de ese dolor. ¿Sí? Bien. Se utiliza en adultos y en niños a partir de los 6 años que pesen, escuchen, porque no todos los niños a los 6 años pesan 40 kilos. Si pesan menos de 40 kilos, así sea que tengan 12, no se puede utilizar. ¿Sí? Bien. Bien. Y solamente se usa cuando otros analgésicos no hacen el efecto que se busca. ¿Sí? Entonces, las tabletas de liberación prolongada, por otro lado, se usan para aliviar dolores que son intensos y dolores que son persistentes, ¿sí? Que no se puede controlar con otros analgésicos. ¿Bien? Bien. También se puede utilizar, por ejemplo, para lo que son aliviar, digamos, el dolor neuropático, o sea, ese dolor causado por una lesión nerviosa. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿O le estoy haciendo mucho lío? Yo voy uno por uno. ¿Ok? De todos los ejemplos que ustedes tienen, yo voy desglosando ahí un poquito cada uno. No me María. coincide el PDF con lo que estamos, con lo que... Ahí lo con lo que buscamos al no, PDF. no me Así te, coinciden. así O te me han digo, bajado otra cosa. así te digo dónde estoy. El PDF empieza con qué son los analgésicos, ¿sí? Bien. Ahí. Lo primero que vimos, AINES, antiinflamatorios no esteroides. ¿Lo encontraste? En la primera Sí, hoja. Bueno, sí. ahora estamos con analgésicos opiáceos débiles. Debe. Ahí me ubiqué. Estamos viendo algunos de los ejemplos que tienen ahí. Después vamos a seguir con los analgésicos opiáceos fuertes, con los fármacos coadyuvantes, nada más que yo voy desglosando uno por uno. Bien. ¿Sí? Ahí, ¿Ahí sí, lo encontramos? sí. El PDF que ustedes tienen es cortito, serán 3 hojas. Creo que son 3 o 4 hojas, es cortito. Claro. Yo voy desglosando uno por uno, María, y a los otros compañeros también, porque si no también van a decir, ¿qué está diciendo esta mujer? ¿De dónde sacó toda esa cosa? ¿De qué habla? Estaba re perdido. Me hubiese parado antes. Ahora sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Entonces, seguimos con lo que son analgésicos, opiáceos, yo también me perdí ahora, opiáceos débiles, ¿sí? Bien, estamos con los efectos, o vamos a hablar de los efectos secundarios que podría provocar el tempentadol. ¿Cuáles son? Boca seca, dolor de estómago, acidez estomacal, dolor de cabeza, ¿sí? Ansiedad, somnolencia,
irritabilidad, esa sensación por ahí repentina de calor, ¿sí? Bien, cansancio excesivo. Y los efectos más graves, tenemos convulsiones, alucinaciones y agitaciones, rigidez y espasmos musculares, ¿sí? Ritmo cardíaco acelerado, menstruación irregular, zampullido, picazón, disminución del deseo sexual, urticaria, ¿sí? Dificultad para respirar, dificultad para tragar, dolor en el pecho, ¿qué más? A ver, pérdida de conciencia, ¿sí? O la sensación esta de me desmayo, se me bajó la presión, ¿sí? Y puede que también empeore el dolor, ¿sí? O haya un aumento, digamos, de la sensibilidad al dolor, ¿sí? Acuérdense que todas las dosificaciones de cualquier medicamento debe ser individualizada. En este caso va a ser individualizada según la intensidad de ese dolor y la respuesta que tenga cada uno de los pacientes, ¿sí? Por eso va a ser fundamental seguir el ritmo o las indicaciones, mejor dicho, médicas, ¿sí? Uno, para minimizar el riesgo de dependencia y para minimizar todo lo que son los efectos secundarios, ¿sí? Y yo recién dije algo, riesgo de dependencia. A ver, estos son analgésicos que se consideran débiles si los comparamos con los opioides más potentes, pero aún así tienen el potencial de causar dependencia, y abuso, ¿sí? Más que nada con el tema del uso prolongado, ¿sí? Bien, este último puede interactuar con otros medicamentos, pero también puede aumentar el riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Por eso voy a seguir insistiendo que cuando cada uno de nosotros vayamos al médico, siempre le indiquemos lo que estemos tomando, así que nos parezca una pavada. Estoy tomando ibuprofeno. Bueno, digámosle que estamos tomando ibuprofeno. ¿Para qué estoy tomando ibuprofeno? Y porque me duele, no sé, la espalda, qué sé yo. ¿Sí? Bien, es importante usar todos estos medicamentos bajo la supervisión de un profesional. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ahora sí tenemos los analgésicos opiáceos fuertes. ¿Sí? Ahí vamos a hablar de la morfina y demás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Son utilizados para qué? Para el alivio del dolor severo que no responde a ningún tipo de otro analgésico de los que estuvimos viendo. ¿Sí? ¿Cómo actúan principalmente los analgésicos opiáceos fuertes? Actúan en el sistema nervioso central, ¿sí? Se unen a los receptores opioides y ¿qué hacen? Alteran la percepción del dolor. ¿Bien? El más conocido de analgésicos opiáceos fuertes es la queridísima morfina, ¿sí? Que es uno de los opioides más antiguos. Es uno de los opioides también más utilizados para el manejo del dolor severo. ¿Sí? Bien. Entonces, se utiliza la morfina para tratamiento del dolor agudo, ¿sí? Del dolor crónico severo también, de los dolores postoperatorios, los dolores, por ejemplo, de lesiones graves, los dolores oncológicos, ¿sí? Vienen las tabletas de liberación inmediata, ¿sí? Y la solución oral de morfina, que se usan para aliviar lo que es dolor agudo intenso, ese dolor que comienza repentinamente, que tiene una causa obviamente específica y que se espera que desaparezca una vez que uno se cure, ¿sí? También se utiliza para el dolor crónico, ¿bien? En estas personas que por ahí necesitan un analgésico opioide, ¿sí? Y que no pueden ser tratados obviamente con ningún otro tipo de analgésico. Bien, después tenemos lo que son las tabletas y las cápsulas de liberación prolongada de morfina,
¿sí? Que se usa para lo que es el dolor intenso y persistente, ¿sí? Bien. Con respecto a estas tabletas y estas cápsulas de liberación prolongada de morfina, no debe usarse para tratar el dolor que se pueda controlar con otro medicamento, ¿sí? ¿Vamos? ¿En qué consiste la acción de la morfina? En cambiar la forma en la que el cerebro y el sistema nervioso entonces responden al dolor. ¿Cuáles son los efectos secundarios de la morfina? Somnolencia, nerviosismo, ¿sí? Dificultad para orinar, dolor de cabeza, dolor de estómago, boca seca, ¿sí? Pupilas reducidas, ¿bien? Y entre los efectos secundarios, digamos, más graves, menstruación irregular, ¿sí? En el hombre, incapacidad para lograr o también para mantener la erección, náuseas, vómitos, debilidad, mareo, falta de apetito, eh, cambios en el ritmo cardíaco, ¿sí? Disminución del deseo sexual, convulsiones, desmayos, dolor en el pecho, ¿sí? Una somnolencia ya extrema, ¿bien? Y después puede aparecer, obviamente, lo que es urticarias, erupciones, picazón, hinchazón, ¿sí? Dificultad para respirar, dificultad para tragar, ¿sí? Ronquera, ¿bien? Por otro lado tenemos otro, oximorfona, ahí está, oximorfona, ¿sí? Que es un opioide también fuerte, semisintético, que es derivado de la morfina, pero con una mayor potencia que la morfina, ¿sí? Está indicado sí para lo que son dolores crónicos y agudos, ¿sí? Entonces, tenemos las tabletas de liberación inmediata de oximorfona que se usan para aliviar el dolor agudo, agudo intenso, ¿sí? En personas que obviamente no responden a ningún otro tipo de analgésico opioide, ¿sí? Luego tenemos las tabletas, digamos, de liberación prolongada, ¿sí? Que ya es para aliviar lo que son dolores fuertes, dolores persistentes, que lo que son las tabletas de liberación prolongada solamente se deben usar para tratar el dolor que no se puede controlar, obviamente, con otros medicamentos. ¿Sí? Bien, ¿y cómo funcionan? Funcionan al cambiar la manera en la que el cuerpo, digamos, responde al dolor, ¿sí? Entre los efectos secundarios son más o menos todos parecidos, solo que a este le podemos agregar gases, ¿sí? Sudoración excesiva, bien, ojos rojos, sensación de confusión, ¿sí? Picazón, y los más severos, bueno, es más o menos lo mismo, menstruación irregular, cambios en el ritmo cardíaco, convulsiones, erupciones, somnolencias, dolor en el pecho, ¿sí? Con respecto a la parte sexual, también incapacidad, ¿sí? O reducción del deseo, disminución del deseo sexual, en esa parte son casi todos parecidos, desmayos, ¿sí? Por otro lado tenemos hidromorfona, ¿sí? Que también es un opioide semisintético derivado de la morfina. Pero, escuche, y uno que por ahí cree que la morfina, uno escucha morfina y dice, no, eso es re fuerte. Hay muchos más fuertes que la morfina. La hidromorfona, ¿sí? Es aproximadamente entre 5 y 7 veces más potente que la morfina. ¿Sí? Se utiliza para qué? Dolor agudo, severo y dolor crónico. ¿Sí? Bien, viene en tableta de liberación inmediata y en lo que es solución oral de hidromorfona.
¿sí? Tratamientos a corto plazo, se utiliza eso para el dolor intenso. ¿Bien? Y después tenemos lo que son las tabletas de liberación prolongada, ¿sí? Para dolores fuertes y persistentes. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Cuál es la acción que tiene la hidromorfona? Consiste en cambiar la manera en la que el cerebro y el sistema nervioso entonces responden al dolor. Entre los efectos secundarios, que no voy a nombrar a todos otra vez, porque son más o menos lo mismo, a este, ¿qué le agregamos? Dolor muscular, dolor de espalda, dolor en las articulaciones, aturdimiento, dificultad para conciliar el sueño, ¿sí? Cambios del humor, bien, depresión es otro que le agregamos acá, y los más severos, bueno, las picazones, las erupciones, las hinchazones, náuseas, vómitos, debilidad, mareo, desmayos, ¿sí? Somnolencia, estreñimiento, depresión respiratoria, ¿sí? Y aún así, tenemos uno que es mucho, mucho, mucho más potente que la morfina, que quién sabe cómo se llama, que seguro lo han escuchado nombrar, que es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. El fentanilo, ¿sí? Es un opioide sintético, ¿sí? Que es extremadamente potente, ¿sí? Que se utiliza ¿para qué? Para dolor severo en situaciones, por ejemplo, de una persona que tiene un cáncer avanzado o un dolor muy severo postoperatorio. El fentanilo también se utiliza como anestesia, ¿sí? Es sumamente potente, ¿bien? Viene en pastillas para chupar, ¿sí? Que viene con un aplicador bucal integrado, tableta sublingual, ¿sí? Para colocar debajo de la lengua, y tableta bucal para colocar entre, sí, entre las encías y la mejilla, ¿sí? Para que se disuelvan, digamos, dentro de la boca. ¿Bien? Bien. No se debe tomar más de 4 veces al día según la indicación médica. ¿Sí? Acá sí o sí hay que seguir, pero muy atentamente, todas las indicaciones que nos dé el médico y todas las indicaciones que estén en la etiqueta del medicamento. ¿Sí? Y cualquier parte que uno no comprenda, o se lo pregunta al médico, o, bueno, en este caso nos puede preguntar a nosotros como asistente farmacéutico, y si no lo sabemos, al farmacéutico directamente, por favor, porque es muy fuerte el fentanilo, ¿sí? Trae entre los efectos secundarios depresión, ansiedad, gases, somnolencia, dolor de cabeza, de estómago, cambios en la visión, dificultad para orinar, pensamientos inusuales, ¿sí? Dificultad para conciliar el sueño, ¿bien? Enrojecimiento en cara, cuello, ¿sí? En lo que es la parte, digamos, superior del pecho, ¿sí? Puede traer temblores, temblores incontrolables, dolor de espalda, ¿sí? Inflamación en manos, pies, tobillos, brazos, ¿sí? Y entre los efectos secundarios mucho más graves, cambios en el ritmo cardíaco, ¿sí? Menstruación irregular, náuseas, vómitos, falta de apetito, debilidad, mareo, bien, convulsiones, dolor en el pecho, somnolencia, ¿sí? En los efectos secundarios más severos es igual que todos los demás, ¿sí? Hay diferentes formas de administración, también además de la que le nombré, por ejemplo, los parches transdérmicos, las inyecciones y las pastillas bucales que se las nombré anteriormente, ¿sí?
Bien. Por otro lado, ¿sí? Tenemos la oxicodona, ¿sí? Que es un opioide también semisintético, que tiene una potencia intermedia, o sea, está entre la morfina y el fentanilo, en el medio. ¿Sí? La morfina es la más suave, por decirlo de alguna manera, el fentanilo el más fuerte. La oxicodona está en el medio. ¿Sí? Se utiliza para dolor moderado a severo. ¿Bien? Viene en tabletas, en cápsulas, en soluciones orales de liberación inmediata, ¿sí? Que se usa para el dolor agudo, agudo intenso. ¿Bien? Todo lo que es tabletas y cápsulas de liberación prolongada se usa, por ejemplo, para aliviar lo que son dolores intensos, ¿sí? Eh, y después tenemos lo que son las cápsulas y las tabletas de liberación prolongada, ¿sí? Que también se utiliza para lo que es dolor ya severo, ¿sí? Y que necesita un tiempo mucho más largo de tratamiento, ¿sí? La oxicodona también viene disponible en combinaciones, ¿sí? Por ejemplo, con aspirina. ¿Bien? Bien. Efectos secundarios comunes: cambios del humor, dolor de estómago, dolor de cabeza, se queda en la boca, enrojecimiento, somnolencia. ¿Sí? Efectos secundarios más graves, los mismos de antes: dolor en el pecho, convulsiones, menstruación irregular, disminución del deseo sexual, picazón, urticaria, ronquera, erupciones cutáneas, dificultad para tragar, dificultad para respirar, ¿sí? Somnolencia. Bien, por otro lado tenemos metadona, ¿sí? Que es la metadona. También la han escuchado nombrar a esta alguna vez, ¿sí? Es un opioide sintético, ¿sí? ¿Para qué? Para dolor severo, ¿sí? Como por ejemplo se utiliza para lo que es el tratamiento de la dependencia a opioides, ¿sí? Entonces se utiliza para el dolor crónico severo y en programas de tratamiento, como le dije, para adicciones a los opioides, ¿sí? Entonces, la metadona para aliviar dolores intensos, dolores persistentes, ¿sí? No se utiliza para el dolor moderado o leve, no se utiliza para los dolores a corto plazo, ¿sí? No se utiliza para los dolores que se pueden controlar con otros tipos de medicamentos, ¿sí? La metadona también se usa para prevenir, como les dije antes, los síntomas de abstinencia en pacientes que eran adictos a los medicamentos opioides, ¿sí? Bien, ¿vamos hasta ahí? Efectos, sí, efectos secundarios. Bien, además de boca seca, dolor de cabeza, dolor de estómago, cambios del humor, tenemos aumento de peso, ¿sí? Dolor en la lengua, problemas en la vista, ¿sí? Y efectos secundarios mucho más graves: convulsiones, erupciones, somnolencias, disminución del deseo sexual, dificultad para orinar, menstruación irregular, ¿sí? Náuseas, vómitos, mareo, debilidad. Bien, vamos hasta ahí. Y hay riesgo de dependencia y de abuso. Todos los opiáceos tienen alto riesgo de dependencia y de abuso.
¿Ok? ¿Sí? ¿Pueden interactuar con otros medicamentos? Sí, pero acuérdense siempre que aumenta el riesgo de efectos secundarios graves. Bien, y siempre almacenarlos ¿en dónde? En un lugar seguro, ¿sí? Para evitar el uso no autorizado o el uso accidental, ¿sí? Especialmente con los niños. Ni hablemos si en casa tenemos una persona con antecedentes de abuso de sustancias. ¿Bien? ¿Estamos hasta ahí? Bien, entonces, entre los nombres de los narcóticos comunes o narcóticos opiáceos comunes, comunes teníamos codeína, ¿sí? Hidrocodeína, hidromorfona, morfina, también fentanilo, ¿sí? Oxicodona, después tramadol, y la otra que yo no les nombré es mepiridina, ¿sí? Esa no se la nombré, pero bueno, es otra. No sé qué toqué acá. Bueno, ya fue. Es otro tipo de narcótico, ¿sí? Son todos igual muy parecidos, ¿sí? Solo que la meperidina, bueno, también puede ser obviamente adictiva si se usa de una manera, digamos, prolongado, se usa para aliviar dolor agudo intenso, ¿sí? Y viene en presentaciones, por ejemplo, de jarabes, ¿sí? Para tomar por vía oral o tabletas. Usualmente, por ejemplo, se administra con o sin medicamentos cada 3 o 4 horas, depende del dolor del paciente. Y entre los efectos secundarios son exactamente lo mismo. Mareos, enrojecimiento, sudoración, vómitos, boca seca, cambios del humor, náusea, dolor de cabeza, dolor en el pecho, dificultad para escúcheme, para orinar, ¿sí? Erupciones, picazón, urticaria, convulsiones, no sé si lo dije. Bueno, ese me había faltado. ¿Bien hasta ahí? ¿Vamos? ¿Ok? Entonces, tenemos dos tipos de analgésicos narcóticos o analgésicos opioides, ¿sí? Opiáceos. Analgésicos opiáceos débiles, que acuérdense que ahí teníamos la codeína, hidrocodona, hidrocodeína, oxicodona también, ¿sí? Y los analgésicos opiáceos fuertes, como era la morfina, hidromorfona, fentanilo, hidromorfina, metadona, ¿sí? Oxicodona. Bien, después tenemos heroína y tenemos el levofanol también. ¿Ok? Próxima clase, ¿con qué seguimos? Fármacos coadyuvantes, ¿sí? Vamos a hablar de qué son los fármacos coadyuvantes, que no son analgésicos específicos en realidad, ¿sí? Pero se utilizan junto con los analgésicos, ¿para qué? Para potenciar el efecto, ¿sí? Para tratar todo lo que son los síntomas concomitantes. Y también se utiliza junto con los analgésicos para manejar todo lo que son los efectos secundarios, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de los tipos de fármacos coadyuvantes que hay, ¿ok? ¿Sí? Y después seguimos con, ya no me acuerdo qué es lo que sí, hasta ahí yo había llegado. Bueno, los principales grupos de
antibióticos. ¿Sí? Bien, que ustedes lo tienen organizado 1, 2, 3 y así sucesivamente. Perfecto. Ah, y era, bueno, imagínense que ustedes tienen 3, 4 páginas en el PDF, 3, porque la primera es presentación y yo hablo mucho, así que María, no te me pierdas. No te me pierdas. Bueno, pero es analgésico, ¿ok? Bien, chicos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo martes, ¿sí? A las 2, 2 y 2 minutos más tardar. Arrancamos, así puedo cortar horario porque después sigo con otra clase. ¿Perfecto? Y seguimos con, bueno, los analgésicos. Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que tengan una hermosísima semana, ¿sí? Nos estamos viendo. Chao. Que tenga una linda noche, profe. Ojalá que llueva, si duermo como viene lloviendo todos estos días, así, viste, que se escucha la lluvia. No, pero no es la entrega de certificado hoy. Sí, pero yo no voy, yo estoy acá en Santa Fe. Si Dios quiere, voy en febrero. Si Dios quiere, voy en febrero. Me queda como 2.000 kilómetros casi, más. Estamos mal igual. No, el año pasado fui a la fiesta que se hizo de fin de año. Este año, bueno, obviamente por razones económicas está todo muy complicado. Y en colectivo, más de 12 horas. Como llegué allá, que lo vi al director, le dije, me saco el pasaje y me subo de nuevo y me voy. Ya te pasó encima hasta no doy más. Así que bueno, este año vamos a ver si en febrero se puede ir, depende del calor. Pero no, hoy no. Lo vamos a ver acá en vivo y en directo, pues lo van a transmitir, así que a la cierta página lo van a transmitir, así que si querés vamos a estar las dos. Me uno. Dale, María. Chao, chao.